Nos la presentamos a Manuela Castañeira. Manu, vos sos política, 37, 36, 37. 37, política sí. argentina, precandidata a presidenta, ¿no? Fui, la primera sí. precandidata a presidenta en la República Argentina en las últimas Fui elecciones. la única mujer en la última elección y vengo siendo la candidata a cabeza de lista más joven en las últimas varias elecciones, de todas las... Una joven, pero con un largo camino recorrido, por cierto. Y sos socióloga aparte. Sí. ¿Sí? O mejor dicho, principalmente, no quiero decir aparte. Utilizando tu estudio, te recibiste en la UBA, ¿no? Sí, sí, soy egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Exacto. Bueno, ¿cómo analizás este acuerdo del conflicto del lado sociológico, político? Me parece que tenemos todo amalgamado para que puedas explicarlo y analizarlo de la manera más abierta posible. ¿Qué es lo que puedes decir de este acuerdo y por qué se llegó al conflicto? En primer lugar, quiero mandarle, no sé dónde está la cámara, pero le quiero allá, mandar, mirá, aquí, le quiero mandar un fuertísimo abrazo a todos los trabajadores del neumático por la histórica lucha que han dado, porque la verdad que en un contexto donde han recibido tanto ataque, es importante mandarles este cálido saludo, porque realmente los han atacado desde las patronales, del gobierno, desde ciertos sectores de los medios, de la ultraderecha, y ellos se mantuvieron muy firmes en su reclamo. Yo te diría que podría decirte que el conflicto y la discusión tuvo dos grandes partes. Remitiéndome a lo más conceptual por ahí, que también me gusta para aportar, me parece que hay una parte que es la salarial, que tiene que ver con cómo paliar la explotación, ¿no? Y es la que efectivamente han conseguido, que bueno, como bien indicaron, la paritaria tiene dos partes, se mide julio 2021, julio 2021, 2022 y 2022, 2023, y han conseguido un aumento muy parecido al resto de los gremios, están muy contentos, lo han votado, y hay otra parte del conflicto que tenía que ver con bajar la explotación, y eso era la parte más política del conflicto, la que remite al convenio colectivo. La condición laboral, vos te referís a la condición laboral. A las horas al 200 del fin de semana. Vos estás hablando, conozco el gremio neumático de pibita, de cuando entré a militar, de acompañarlos en la lucha del 2007, el 2008. Ahí se expulsó al anterior secretario general, que fue el que en los años 90 efectivamente rebajó el convenio colectivo y entregó las horas al 200, además de despidos y bueno, y varias cuestiones más, y que volvió la discusión ahora, ¿no? Este gremio, con esa discusión, turno americano, hay mucha gente que los critica y que no tiene ni idea de lo que está hablando. Estamos hablando de trabajadores que tienen un fin de semana libre al mes en el caso de FATE y cada un mes y medio en el caso de Pirelli, que me decían en el conflicto, yo me subo al micro para ir los fines de semana angustiado, después llego al laburo y se me pasa, pero pensando que mi familia sigue su vida el fin de semana y yo voy a trabajar. Y además que tienen el turno americano rotativo. Una semana estás a la mañana, la otra semana trabajás de noche y la otra semana a la tarde. Hay gente que los ha criticado, que no agarró la pala en su vida y no tiene idea el sacrificio que hacen estos trabajadores. Vos conocés muy bien, según lo que contás, el gremio y la industria. Este tipo de empresas, este tipo de industrias, ¿factura mucho, factura poco, factura demasiado, en comparación a otras empresas nacionales y multinacionales? Los trabajadores de Pirelli me decían hace 2 días en el ministerio, con una máquina nos pagan el salario a todos y tienen 20, 30. ¿A todos los de la empresa? Sí, para que tengas una proporción. Un laburante de Pirelli cobraba, bueno, ahora está el arreglo paritario, pero alrededor de $2 la hora. Te traje un recibo de sueldo. ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué tenemos la información? Y en Brasil se cobran $6. ¿Por qué tenemos la información de lo que cobran los empleados? Ahí Valgo lo decía, entre 130, 200, sí, te hasta cuento 400. Que ellos están indignados porque yo no conozco ninguno que llegue a las 400, nadie cobra 400. Estaban muy, muy enojados, con que se diga que cobraban 400 y se lo merecen. Déjame, sí, totalmente, a esta altura. Perdón, el que cobra 400.000 no tiene vida social directamente. O sea, directamente vive para el trabajo. Te digo porque, o sea, no es el promedio.
El promedio está en los 200.000, entre 120.000 y 200.000. Acá tengo los recibos de pero, alguien claro, del año 91 con una 60.000. antigüedad de décadas que cobra 75.000 la quincena. Claro, por eso. No cobran... Del 150 año, lucas. 150 ¿de qué Año es de eso? ingreso, mira, porque Ah, una que foto ingresó de en el los datos. 91. Ingresó en el 91 Sí. y 75.000 pesos No, la no, quincena. Te no, digo, no y existe. aparte las condiciones Con de estos insalubridad. turnos y las esto que te condiciones de digo. insalubridad también, porque trabajan con azufre, por ejemplo, ellos para darle color a los neumáticos. Me hablaban hoy del tema de los horarios, donde los que trabajan en esas condiciones, con productos que tienen una carabela, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos Sí. con productos que tienen carabela, que son, dicen, ustedes no saben lo que es cuando queman neumáticos y demás, eso es cancerígeno. Sí. En ese caso, ellos tienen media horita más de tiempo para poder asearse, bañarse, Trabajo insalubre cambiarse, totalmente. por Pero este iba monto, a por la pregunta 150.000 pesos. para no seguir con este tema, porque ya lo tocamos. ¿Por qué tenés en la mano un recibo de un trabajador y no la facturación de cada una de las empresas? Esa es una gran pregunta. Yo tengo Gracias, el recibo... por fin hay Esa es una gran pregunta y me la hago muchas veces y la hago en público. Yo tengo este recibo porque me lo dio el trabajador para que te lo venga a contar. Porque cuando voy a un montón de lugares a acompañar a los trabajadores y las trabajadoras que luchan, muchas veces llego y me dicen, llévate mi recibo, Manu, para que lo cuentes. Porque nos atacan, nos difaman. Hubo campaña antisindical, antiobrera, macartista, campañas de odio. Se dijeron muchas cosas últimamente. No estoy en desacuerdo con que una empresa pueda facturar lo máximo que va a facturar la empresa. Ahora, costo-beneficio depende también de los empleados que hacen que esa empresa facture, básicamente, ¿no? Es que efectivamente lo que mostró el conflicto es que sin trabajadores no hay nada. Que a veces se muestra y se difunde mucho solamente el ángulo empresario y se hace pensar que el empresariado es el motor único de la economía y acá el motor del país son los trabajadores y las trabajadoras que hacen cosas concretas y que hacen Vuelvo este a aporte. preguntarte, porque ni el gobierno... Ellos tuvieron, yo tampoco lo que escuché a decía el nadie del gremio sindicato es mostrar más o menos de qué facturación estamos porque hablando. hay ¿De qué secretismo. ganancia estamos hablando? De Los estas empresarios gozan del empresas? secretismo y de que el Estado les proteja la información. Los trabajadores, todos, estamos expuestos a que divulguen nuestro recibo de sueldo y se discute y se debata lo que nosotros cobramos, pero los empresarios no. El gremio decía algunas cosas como ellos tuvieron 150% de aumentos, o sea, la empresa puso eso en los precios y a nosotros, ustedes saben, inició la oferta alrededor del 38%. Sí, igual ahí es discutible porque también aumentó la energía, aumentaron las cargas sociales, aumentó Sí, pero suponiendo... los impuestos también. Sí, y al trabajador también le aumentan. aumentó todo. Bueno, Sí, sí, y pero también las ganancias. yo también trato siempre de ponerme de los dos lados del mostrador, ¿sí? Para que el número sea el real. Por eso, digo, no podemos hablar sin tener el papel arriba de la mesa. Lo que pasa es que acá en Argentina hay una gran discusión porque hay sectores que gozan de este secretismo, también incluidos los sectores del agro, aunque ahí algunas cosas son más claras, que están teniendo ingresos descomunales y como contrapartida hay amplios sectores de los trabajadores que se están empobreciendo. Trabajadores conveniados que están debajo de la línea de pobreza. Trabajadores informales. El último, el decil más pobre de la Argentina, que por la inflación está más afectado que otros deciles verdaderamente, porque uno de los sectores más dinámicos de la inflación es de los alimentos. Entonces, la Argentina de hoy, el problema que hay y por qué estamos todos reflexionando qué está pasando con este país, tiene una acumulación de grandes tensiones sociales por la carestía de la vida, porque la inflación golpea y los salarios están a la baja. Para el 2022 hay un cálculo de la inflación de alrededor del 95 al 100% y un cálculo privado basado en la investigación de 134 empresas, da un promedio de que en el 2022 va a haber un aumento del 74%. Quiere decir que de manera promedio los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina en el 2022 van a perder 20 puntos contra la inflación. Ahí lo tenés. Y los empresarios, sin embargo, se concentran cada vez más, tienen cada vez más beneficios, tienen el beneficio de ir en el mano a mano con el gobierno para que le dé el dólar más barato, pero el trabajador que quiere ahorrar tiene un tope, tiene solo $200 y no puede. Hay una gran desigualdad y un gran doble estándar, te diría, en el trato. Manuela, ¿por qué sea esta lógica de empresarios por un lado, trabajadores por el otro? Es decir, ¿no pueden generar una sinergia? Por ejemplo, tengo entendido que Bristo, por ejemplo, en un momento
entregó parte de sus ganancias a la Eso planta. fue un convenio, una lucha en un convenio colectivo descomunal que le exigieron Sí. los trabajadores y fue una vez en 20 años. Sí, Pero no, se es puede un bono en trabajar- ese momento eran de 700.000 pesos, me acuerdo. Pero el siempre año- se mira con Sí. desconfianza las dos partes. Quiero preguntarte a vos, Manuela, o sea, ¿se puede ganar esta desconfianza que existe entre la empresa? Porque en definitiva uno pasa a veces más horas en la empresa que en su propia casa. En este sector hoy lo confirmamos. La gente no saben el tiempo que nosotros Sí. le dedicamos 6 días por semana, recién lo explicabas vos muy bien, un fin de semana por mes. Es decir, Sí. están dentro de la empresa prácticamente gran parte de la jornada, digo. El problema es que el empresariado en general, pero en este país en particular, si vos no le pones límites, volvemos al esclavismo. Al esclavismo. Acá el nivel de amenaza que hay, que sufrieron los trabajadores en neumático, que hay en un montón de lugares, el nivel de intencionalidad de quita de condiciones, desde recortarte tenías una hora, y además hay un montón de trabajadores que no van a estar mirando desde sus casas y se van a sentir identificados con lo que estoy diciendo. Gremios como el ESMATA, como la UOM, que tenías una hora para el comedor, que te la recortan a 45, que te la recortan a media, que al mediodía hay comida en el comedor, pero a la noche, como no están los jefes, te dan porquerías y vos tenés el turno noche, que te recortaron las cosas de seguridad, que le sacaron, en el neumático también hubo una discusión porque recortaron el tiempo en el cual vos te podés asear para justamente sacarte de encima en los vestuarios todas esas cosas tóxicas que vos manipulás. Todo eso lo hacen las empresas, no tienen límites. Yo lo que digo es lo siguiente. Lamentablemente no es una responsabilidad de los trabajadores, es un problema de que las empresas no tienen límites y yo creo que el neumático en este momento estamos todos también analizando y el gobierno debe estar preocupado porque ha mandado un mensaje muy ¿Sabés claro, lo que me que dijeron hoy? luchar La- tiene la- consecuencias les pusieron positivas, que cámaras, luchar dijeron La que pregunta, paga. perdóname, me tengo que ir ya rapidito a una pausa, digo, como para ir cerrando y así hacemos un... Me dijeron que le pusieron cámaras por todos lados. Un cierre Por ejemplo. También. Que le pusieron cámaras. Que Gendarmería. falta que les pongan cámaras en los baños nada más, que el resto tienen cámaras por todos lados. A ver, nosotros Policía. también, tenemos cámara por todos lados acá. Eso sí, estamos Tengo en vivo. arriba, tengo acá. Pero con Eh, intenciones, pero no, estamos de acuerdo que no, las haya y las está estamos perfecto, sí, utilizando para utilizarla. positivamente. Digo, con este acuerdo, ¿las empresas siguen ganando? Y las empresas sí siguen ganando. por Está qué la se tardó? discusión ¿Y por qué se tardó tanto entonces, no, en llegar a este acuerdo? ¿Por qué se llega Porque justamente quisieron quebrar a al complicar gremio. a las automotrices, a los autopartistas, a el negocio en Córdoba de alquilar gomas para la BTV? Se arma una ensalada tan grande a partir de esto que en definitiva terminan perdiendo todos, básicamente, ¿sí? hay que decírselo a las empresas. Lo que pasa es que yo creo que en este conflicto estuvo en juego que quisieron quebrar al gremio del neumático, que es, te diría, como rasgo distintivo generalizado, es un gremio independiente, es Está un del gremio 2016, no creo. peronista. No solo de eso. Tiene una tradición. El domingo estuve en FATE acompañándolos en el festival y estaban jubilados de hacía 15 años que fueron igual a acompañar el conflicto, porque ese es el nivel de tradición que hablamos en el neumático. Manu. No está solo Crespo, estamos todos, está toda la izquierda. Me están Sí. diciendo que también nos está poniendo un recorte acá, ¿sí? Porque me tengo que ir a una pausa. Basta de ajuste. Pero es con acuerdo, es con un acuerdo ya mano a mano, conductor-productor. Gracias por estar, Manu, querida. Muchas gracias a ustedes. Dale,